Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un día maravilloso, ya sea que es tu copyright N en casa relajándose, en el trabajo o en cualquier lugar entre medio. Como siempre estoy aquí lista para traerles el chismecito mu, ese jugoso y las noticias mu, ese candentes del mundo del espectáculo turco y hoy tengo una bomba que dejar caer. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el pasado de uno de los galanes mu, ese codiciados del momento Can Yaman. Escucharon bien. Hoy vamos a hablar de los comienzos de Can Yaman, esos aún más menos formativos que lo moldearon hasta convertirlo en la superestrella que es hoy. Y no su superíndice 3 lo vamos a hablar de su paso por la Facultad de Derecho ni de sus primeros trabajos como abogado, no. Vamos a profundizar en una revelación superíndice 3 N sorprendente hecha por nada mu, ese y nada menos que la controversial columnista turca Erol Kause. Erol, como ya saben, no se muerde la lengua y siempre tiene algo que decir. Y esta vez, lo que tiene para contarnos sobre Can Yaman es imperdible. Estamos hablando de un inicio secreto como lo llama ella. Un comienzo que, según ella, podrá sorprender a muchos fans de Can. Vamos a analizar esta revelación superíndice 3N, a sopesar las pruebas, si es que las hay, y a tratar de entender qué copyright tan verdadera podrá ser esta historia. Asu que abro superíndice 3 chense los cinturones porque este viaje promete estar lleno de sorpresas, especulaciones y por supuesto, mucha pasión superíndice 3N turca. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por AQU y les gusta todo lo relacionado con las series turcas, los actores guapos y el chisme de Farundula, no se olviden de suscribirse al canal. Asu no se perderú en ninguno de mis vídeos y me ayudaru a seguir trayu copyright dándoles contenido interesante y entretenido cada semana. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Asu estaru siempre al dúa con lo último del mundo turco. Ahora sin mu ese preámbulos vamos al grano. A sumergirnos en el inicio secreto de Can Yaman revelado por Erol Kause. Para entender la magnitud de esta revelación superíndice 3N, primero tenemos que hablar de Erol Kause. Erol es una figura muy conocida en el mundo del entretenimiento turco. Es una columnista, productora musical y personalidad de la televisión superíndice 3N que no tiene miedo de decir lo que piensa. Es famosa por sus opiniones controvertidas y por su habilidad para descubrir secretos de los famosos. Digamos que es como la reina del chisme en Turquía. Algunos la aman, otros la odian, pero nadie puede negar que cuando Erol Kause habla, el mundo del espectáculo escucha. Ahora bien, ¿qué copyright es exactamente lo que Erol Kause ha revelado sobre Can Yaman? Pues bien, según ella, antes de convertirse en el galu N de telenovela que conocemos y amamos, Can Yaman tuvo un inicio secreto en el mundo del modelaje y la publicidad. No estamos hablando de pequeño más menos os trabajos AQU y AYU, estamos hablando, según Erol, de una participación superíndice 3N mucho mu, ese significativa y temprana en la industria de lo que se ha revelado públicamente. Erol Kause afirma que Can Yaman comenzó superíndice 3 su carrera como modelo mucho antes de lo que se pensaba, y que incluso participó superíndice 3 en algunas campañas más menos publicitarias que nunca se hicieron públicas o que fueron retiradas de circulación superíndice 3N por alguna razón superíndice 3N. Además se sugiere que Can podrá haber querido mantener este pasado en secreto para construir una imagen diferente, una imagen muy enfocada en su talento actoral y en su trayectoria a cada copyright mica como abogado. Ahora bien, la pregunta del millu superíndice 3N es, ¿hay alguna prueba de esto? AQU es donde las cosas se ponen interesantes. Erol Kause no ha presentado pruebas concretas que respalden sus afirmaciones. No ha mostrado fotos antiguas de Can Yaman modelando, ni ha revelado los nombres de las campañas más menos publicitarias en las que supuestamente participó superíndice 3. Su revelación superíndice 3N se basa mu en rumores, fuentes anu superíndice 3 ni más y su propia intuición superíndice 3N como conocedora del mundo del espectáculo. Esto, por supuesto, ha generado mucha controversia. Algunos fans de Can Yaman se niegan a creer esta historia, argumentando que Erol Kause es conocida por inventar chismes para generar controversia y ganar atención superíndice 3N. Otros, en cambio, creen que podrá haber algo de verdad en la historia y que Can Yaman podrá haber querido ocultar su pasado como modelo para proyectar una imagen seria y respetable.
Pero ¿por qué copyright querrá Kanyaman ocultar su pasado como modelo? Aquí es donde podemos empezar a especular. Hay varias razones posibles. En primer lugar, como mencionó copyright antes, Kanyaman estudió superíndice 3 Derecho y trabajo superíndice 3 como abogado antes de dedicarse a la actuación superíndice 3N. Tal vez quiero a distanciarse de la imagen de chico guapo y ser reconocido por su intelecto y su talento. En el mundo del entretenimiento, a veces es difícil ser tomado en serio si se te percibe su superíndice 3 lo como una cara bonita. En segundo lugar, es posible que algunas de las campañas más menosas publicitarias en las que participo superíndice 3 no se ajustaran a la imagen que quiero a proyectar a largo plazo. Quizás eran campañas más menosas demasiado sexys, demasiado atrevidas o que simplemente no encajaban con su marca personal. En el mundo del marketing y la imagen pública, es muy importante controlar cuidadosamente cada detalle para construir una imagen coherente y atractiva. En tercer lugar, también copyright N es posible que Kanyaman simplemente no quiera que se hable de su pasado como modelo. Quizás se lo considera una etapa superada, un capítulo cerrado en su vida. Todos tenemos cosas en nuestro pasado que preferiríamos olvidar, y Kanyaman no es una excepción superíndice 3N. Ahora bien, independientemente de las razones por las que Kanyaman podrá haber querido ocultar su pasado como modelo, la revelación superíndice 3N de Erol Kau se ha generado un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N turcos. Los fans de Kanestu N divididos entre los que creen en la historia y los que la rechazan. Algunos incluso han empezado a investigar por su cuenta, tratando de encontrar fotos antiguas de Kan modelando o de contactar a personas que puedan tener información superíndice 3N sobre su supuesto inicio secreto. Lo cierto es que por ahora, no hay pruebas concluyentes que confirmen o desmientan la historia de Erol Kause. Todo se basa en especulaciones, rumores y la credibilidad de la propia columnista. Y aquí es donde entra en juego nuestra propia capacidad de análisis y juicio. Creemos en Erol Kause. Pensamos que tiene razón superíndice 3N. ¿O creemos que esto, inventando una historia para generar controversia? Personalmente creo que es importante tomar estas revelaciones con cautela. Erol Kause tiene una reputación superíndice 3N de ser controvertida y de no siempre basar sus afirmaciones en hechos concretos. Sin embargo, también copyright N es cierto que ha destapado muchos secretos de los famosos a lo largo de su carrera, a su que no podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo de verdad en su historia. Además, como he mencionado antes, es comprensible que Kanyaman haya querido controlar su imagen pública y construir una carrera basada en su talento actoral y en su trayectoria a Kadu Copyright Mika. Muchos actores y actrices han ocultado o minimizado aspectos de su pasado para ser tomados en serio en la industria. En definitiva, la revelación superíndice 3N de Erol Kause sobre el inicio secreto de Kanyaman es un tema complejo y controvertido que da mucho que pensar. No sabemos si es verdad o no, pero lo que sabemos es que ha generado un gran debate y ha puesto de manifiesto la importancia de la imagen pública en el mundo del entretenimiento. Ahora, hablando un poco más sobre la carrera de Kanyaman, después copyright SDS presunto, inicio secreto como modelo, que todavía estamos investigando, sabemos que estudió superíndice 3 Derecho en la Universidad de Yeditepe y trabajo superíndice 3 como abogado durante un tiempo. Sin embargo, su verdadera pasión superíndice 3N siempre fue la actuación superíndice 3N. Su debut en la televisión superíndice 3N turca fue en 2014 con la serie G1 Ulu con Dieres y Selen. Aunque no fue un papel principal, le permitió superíndice 3 ganar experiencia y darse a conocer al público. Después copyright S participó superíndice 3 en otras series como Igrados Nadna Aik y Anjimid Sevmedik, pero fue con la serie Dolunay, en 2017 donde realmente empezó superíndice 3 a destacar y a ganar popularidad. Pero sin duda el papel que lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional fue el de Candy Beat en la serie Erkenci Kwaipu Haro Sou más menos Ador. Su química con su CEO protagonista de Metuz Demir fue innegable, y la serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial, siendo emitida y traducida a numerosos idiomas. Después copyright S de Lu con diéresis copyright cito de Erkenci Kwai, Kanyaman ha protagonizado otras series como By Jane, y ha participado en proyectos internacionales como la serie italiana Sandokan. Su talento actoral, su atractivo físico y su carisma lo han convertido en uno de los actores turcos populares y solicitados del momento.
Y hablando de Demet Özdemir, es imposible no mencionar la relación superíndice 3N que tuvieron durante la grabación superíndice 3N de Erken Zikuay. La química entre ellos era tan evidente en la pantalla que muchos fans pensaron que Tanbiu Copyright N eran pareja en la vida real. Y aunque al principio negaron los rumores, finalmente confirmaron su relación superíndice 3N, para decepción superíndice 3N de muchos fans que son más menos van con verlos juntos para siempre. La relación superíndice 3N entre Can y Demet fue muy mediática y estuvo llena de altibajos. Se les veo a muy enamorados, pero Tanbiu Copyright N hubo rumores de peleas y celos. Finalmente la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de forma abrupta y nunca se revelaron los motivos reales de la ruptura. Desde entonces, tanto Can como Demet han seguido con sus vidas y han tenido otras relaciones. Demet se casó superíndice 3 recientemente con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque su matrimonio no duró superíndice 3 mucho y ya se han separado. Can por su parte ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero actualmente parece estar soltero. La historia de amor entre Can y Aman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complejas y difíciles de mantener. La presión superíndice 3 en mediática, los rumores y las expectativas de los fans pueden hacer mella en cualquier relación superíndice 3N, incluso en las su superíndice 3 lidas. Pero volviendo al tema central de este vídeo, el inicio secreto de Can Yaman, creo que es importante recordar que todos tenemos un pasado y que todos hemos cometido errores. Lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante. Si Can Yaman realmente quiso ocultar su pasado como modelo, seguramente tuvo sus razones. Y aunque la revelación superíndice 3N de Erol Kau se haya generado controversia, no creo que deba en pau más menos a su trayectoria profesional ni su talento como actor. Al final del día, lo que realmente importa es el presente y el futuro. Can Yaman es un actor talentoso y exitoso que ha logrado conquistar al público de todo el mundo. Y eso es lo que debemos celebrar. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero compartir con ustedes algunas curiosidades sobre Can Yaman que tal vez no conozcan. Asterisco Ademu S de turco, habla inglu copyright S italiano y Alemu, N es todo un poliglota. Asterisco le encanta practicar deportes y es un gran aficionado al baloncesto, el fútbol y el boxeo. Asterisco tiene su propia marca de ropa y accesorios llamada Can Yaman Formania. Asterisco es un apasionado de los animales y tiene varios perros que considera parte de su familia. Asterisco es muy activo en las redes sociales y le encanta interactuar con sus fans. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre el inicio secreto de Can Yaman y sobre su carrera como actor. Ha sido un viaje lleno de sorpresas, especulaciones y mucha pasión superíndice 3N turca. Y ahora llegamos al final de este vídeo. Gracias por quedarse hasta el final. Como siempre espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo del chisme turco. Hemos explorado la revelación superíndice 3N de Erol Kause sobre el supuesto inicio secreto de Can Yaman, hemos analizado las posibles razones por las que podría haber querido ocultarlo y hemos repasado su exitosa carrera como actor. En resumen, hemos aprendido que Erol Kause afirma que Can Yaman tuvo una carrera como modelo es extensa y significativa de lo que se sabe públicamente, pero no ha presentado pruebas concretas que respalden sus afirmaciones. Hemos especulado sobre las posibles razones por las que Can podría haber querido ocultar este pasado, como la necesidad de ser tomado en serio como actor y abogado, o el deseo de controlar su imagen pública. Y hemos recordado su exitosa trayectoria en la televisión superíndice 3N turca e internacional, que lo ha convertido en una de las estrellas brillantes del momento. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para y me motiva a seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante y entretenido cada semana. Espero que hayan disfrutado de la información superíndice 3N y del chismecito que les he compartido hoy. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen en la historia de Erol Kause? ¿Piensan que Can Yaman tenía un inicio secreto como modelo? ¿Por qué copyright creen que podría haber querido ocultarlo? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y para terminar, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un like y compartirlo con sus amigos y familiares.
Asu me ayudaru a llegar a S personas y a seguir creciendo como canal. Y por supuesto si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño más menos, hoy nos vemos en el Pro Super Índice 3 vídeo. Hasta la Pro Super Índice 3.